Gracias, buenas tardes. Bien, básicamente lo primero que me toca, evidentemente, pues es hacer el agradecimiento al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Comisión de Derecho Administrativo y sobre todo creo yo que como profesional también dedicado a esta temática del contencioso administrativo, pues también es de agradecer el esfuerzo por tratar no solamente desde un sector, sino de todos los sectores involucrados, llámese la judicatura, llámese también los abogados institucionales que litigan en la materia contencioso administrativa, como también desde el punto de vista de los abogados litigantes, en este tema en concreto relativo a lo que es la audiencia preliminar dentro del proceso contencioso administrativo. En ese sentido, pues obviamente y de acuerdo con la naturaleza que tiene este seminario en particular, que es pues dejar un poco de lado lo que corresponde a las típicas exposiciones doctrinales o de punto de vista conceptuales de lo que corresponde en este caso a una audiencia preliminar, el enfoque ha sido variado para efectos de tratar de provocar un experimento en el sentido de desarrollar un proyecto de reforma al código, ya una vez que se ha visualizado el avance que el mismo ha tenido y las implicaciones y el alcance de cómo ha sido desarrollado a lo largo de 10 años desde que entró en vigencia en enero del 2008. En ese sentido, pues creo yo, y antes de abocarme propiamente a lo que es la exposición, que en un sentido similar a quien me anticipó en el uso de la palabra con relación a determinar algunas modificaciones a texto expreso del código, ciertamente creo, vale la pena, y por lo menos dentro de las discusiones que se han dado en el sector que represento, propiamente de abogados litigantes del sector privado, que el código, pues como todo producto humano, pues es mejorable ciertamente, pero que el código ciertamente ha tenido, aún y cuando sus defectos, creo de los cuales todos podríamos eventualmente acuñar alguna idea, ciertamente el código ha representado una modificación significativa y bastante sensible respecto de lo que fue su antecesora, es decir, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de litigar bajo un esquema y bajo el otro, pues ciertamente sí hemos visto beneficios, insisto, de carácter significativo en el avance del procedimiento como tal. Ahora bien, como lo dije, no es perfecto, siendo que toda obra humana pues es perfectible, y básicamente sería eso lo que nos reúne aquí para efectos de determinar, bueno, discutamos y valoremos eventuales modificaciones a los institutos que el código recoge y a partir de ello veamos qué cosas son valiosas y cómo podemos mejorarlos. En ese sentido, y bueno, en lo que corresponde propiamente en materia de audiencias, ciertamente, y si ustedes tienen el código a mano, pues encontrarán un apartado relativo a disposiciones de carácter general. En esas disposiciones generales, pues como su nombre bien lo indica, se establecen una serie de consideraciones que son aplicables tanto a la audiencia preliminar como a la audiencia de juicio y básicamente allí se establecen algunas reglas generales. En ese sentido, pues una de las que efectivamente se discutía era hacer la indicación expresa de que las mismas son de carácter público, si bien ciertamente hay alguna consideración, alguna acotación en concreto respecto a la audiencia de juicio, no se hace esa misma consideración respecto a la audiencia preliminar. Y si bien, pues de alguna forma, haciendo las interpretaciones respectivas, podría estimarse que también ello cubre a la audiencia preliminar, como en efecto lo hace, pues se ha estimado que no resulta del todo errado el poder hacer esa indicación de manera expresa. Dicho esto, voy a referirme al punto del artículo 86, en cuanto efectivamente señala si por razones debidamente demostradas una de las partes, su representante no puede comparecer, según sea el caso, la audiencia podrá diferirse por una sola vez a juicio de juez tramitador o tribunal. En ese sentido, y por lo menos de la experiencia que hemos tenido como abogados litigantes en esta materia, pues muchas veces, dependiendo propiamente de la complejidad de los asuntos, pues ocurre de que el diferir la audiencia, bajo el entendido de que se trata de desarrollar una serie de audiencias, siendo que, insisto, dada la complejidad, quizá todos los temas no pueden ser abarcados en un único momento, pero esta circunstancia ha hecho el cuanto se determina que sea diferida en una única vez, pues en algunos casos se abre interpretación de qué tantas audiencias preliminares puedan desarrollarse, no en el sentido de que sean todas distintas, sino en su continuidad,
en efecto de que ciertamente existen procesos que pueden ser solventados, particularmente en esta materia, digámosle en una audiencia, sea de una mañana o de una tarde o por lo menos de un día completo, pero ha habido algunos temas, algunos casos específicos, no todos, pero algunos casos específicos que audiencias preliminares, por lo menos en lo que mi experiencia personal ha implicado, también han demorado varios años en su desarrollo, es decir, terminan generándose en algunos casos muy concretos, insisto, no se dan todos los casos, pero por lo menos en mi experiencia a veces hasta 8 o más audiencias preliminares a efectos de tomar y cumplir con todas las temáticas que dispone el artículo 90 en esta materia. Ya propiamente en lo que es la audiencia preliminar, ciertamente y por lo menos de lo que originalmente derivó en la conformación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se dispuso como un elemento conceptual o bajo la concepción de que la audiencia preliminar sería de carácter preceptivo, es decir, de carácter obligatorio, y que en ella se atendieran todos los temas que dispone el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Al respecto, pues, por lo menos en nuestro sector ha habido discusiones en varios sentidos. Algunos en cuanto a que efectivamente la audiencia cumple la finalidad para la cual existe, otros que han estimado que la audiencia preliminar por sí debería eliminarse y otros que quizá nos ajustamos a un punto intermedio en el cuanto a determinar que no sea de carácter preceptivo o obligatorio, sino que efectivamente entre dentro de las facultades del juez tramitador que conoce de la causa el poder decir si efectivamente se amerita o no el desarrollo de la audiencia preliminar como tal, siendo que tal vez, de acuerdo con la evaluación que se haga del caso, podría estimarse que la misma no viene a establecer una necesidad de que deba desarrollarse o implementarse. Entonces, como lo señalábamos allí, juez tramitador facultado para convocar o no a la audiencia según sea el caso, por ejemplo, en lo que corresponde a la resolución de las excepciones previas sin necesidad de que se desarrolle audiencia. Creo que en una dinámica pues parecida a la que se exponía previamente por parte de doña Lindsay, efectivamente pues hemos identificado que muchas veces este tema de lo que es la resolución de defensas previas pues podría darse de manera interlocutoria. De hecho, aun y cuando, por lo menos en la interpretación que hemos realizado del artículo 66 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se supone que la gran mayoría o el buen número de las audiencias, perdón, de las defensas previas debería ser resuelta dentro del marco de la audiencia, la realidad nos lleva a otra circunstancia y es que actualmente hay varios de los jueces tramitadores de la jurisdicción contenciosa administrativa que están resolviendo interlocutoriamente las excepciones o las defensas previas, de manera que eventualmente una determinación en cuanto a caducidad de la acción, prescripción, etcétera, pues se resuelven interlocutoriamente sin necesidad de que deba llevarse a cabo la audiencia preliminar. Y es que en este sentido retomo quizá una de las frases señaladas por doña Lindsay que incluso la apunté: la oralidad por la oralidad no asegura o no por ello establece la celeridad del proceso. Y es que quizá en el avance de estos 10 años que tenemos en el desarrollo del código o la implementación del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues sí íbamos quizá, para hacer alguna alusión, a una velocidad importante, íbamos más como un rayo. Y evidentemente conforme se vio ese elemento muy positivo en la implementación del código, pues esto introdujo la necesidad de traer más jueces porque la carga de trabajo venía ampliándose. Ante esa circunstancia, pues resulta que aquella audiencia preliminar que originalmente quizás se estaba desarrollando al cabo de unos cuantos meses, en algunos casos algunas cuantas semanas después de presentada la demanda y realizada la contestación, hoy día estamos encontrándonos con audiencias preliminares que están convocándose a más de un año o año y resto para efectos de que las mismas sean desarrolladas. Y en ocasiones pues también la circunstancia de que justamente después de haber esperado el año pues se da alguna de las circunstancias, por ejemplo pues alguna justificación, algún aspecto médico, que alguna de las partes o su abogado no puede estar presente y necesita una reprogramación cuando hay algunas circunstancias que entendemos que más bien por celeridad y no por la oralidad misma podrían desarrollarse e implementarse con mayor prontitud, sobre todo en este marco de lo que es la resolución de defensas previas. Aquí me disculpo un poco por la filmina, yo sé que no es lo suficientemente amigable, pero son algunas consideraciones básicas relativas a la discusión que se ha desarrollado a partir del artículo 90. En ese sentido,
básicamente en lo que se destaca en color rojo, pues corresponden a algunas consideraciones que debemos o que entendemos deberían ser sujeto de reforma dentro del texto de la ley. En ese sentido, por ejemplo, en el artículo 90, párrafo primero, señalaríamos que en la audiencia preliminar en forma oral se resolverá sobre los siguientes asuntos en caso de no haber resuelto al respecto previamente, justamente para introducir lo que he venido señalando en cuanto a la posibilidad de que interlocutoriamente se resuelvan particularmente el tema de las defensas previas. En el mismo artículo 90, también relativo al párrafo primero, pero al inciso B, en cuanto a la aclaración y el ajuste de los extremos, allí relativos a lo que son los extremos de la demanda, etcétera, incluyendo también el tema de la pretensión, pues consideramos que comprende cualquiera de los extremos, es decir, tanto el objeto, la pretensión, hasta los hechos y el fundamento de derecho. Si bien, por lo menos de los textos que en su momento, hace 10 años, cuando entraba a regir el Código Procesal Contencioso Administrativo, salieron a la venta, sobre todo a partir de lo que fue la comisión redactora, particularmente pues el caso de don Ernesto Ginesta, el caso de don Aldo Milano, el caso también de don Manrique Jiménez y de Óscar González, pues en ese sentido se hacía hincapié en este tema, de que lo que correspondía a la aclaración y ajuste, pues podría corresponder todo el texto de la demanda y no solamente resumido o circunscrito al tema de las pretensiones. Y en buena parte de nuestra experiencia, pues hemos contado con alguna circunstancia en que hay jueces tramitadores en donde se hace el requerimiento de que la aclaración se dé no sobre lo que corresponde estrictamente al tema de la pretensión, sino que corresponde a otros extremos relativos de la demanda y como que pareciera que no nos estamos entendiendo o no estamos hablando el mismo idioma en cuanto a que efectivamente esos extremos también pueden ser sujetos de ajuste y aclaración. En el punto 1 en cuanto a la determinación de los hechos controvertidos, en caso de no haberse resuelto al respecto previamente en virtud de ser evidentes de forma manifiesta. Esa sería la incorporación. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, y ustedes saben que dentro del trámite que dispone el artículo 90 del Código, pues refiere justamente a la determinación de hechos controvertidos. Y hay muchas veces, si no en un alto porcentaje, para no decir que en un 100%, en donde fácilmente puede determinarse cuáles son los hechos controvertidos a partir de la observancia o la lectura de lo que corresponde al escrito de demanda y el escrito de contestación. De manera que, bueno, al otro lado de la filmina tenemos lo que sería el texto con estas incorporaciones. No me voy a leerlo porque corresponde básicamente a la explicación que he dado. En el artículo 90, párrafo segundo, efectivamente, y tratando de hacer el ajuste respectivo, la lectura que estamos proponiendo o el texto que estamos proponiendo sería el siguiente: durante la audiencia las partes podrán ofrecer cualesquiera otros medios de prueba adicionales a los ya ofrecidos al momento de demanda, contestación, réplica, contrademanda y contrarréplica, que a juicio del juez tramitador sean de indudable interés para la resolución del proceso y sean indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad real de los hechos. Y con ello eliminando dentro del texto actual lo que hace la referencia a que sea únicamente en cuanto a hechos nuevos o rectificaciones realizadas en la propia audiencia. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad, por lo menos con la que nos hemos encontrado, es que la tramitación en cuanto a efectos de admisibilidad de prueba, pues varía dependiendo del juez tramitador que te toque en ese proceso en concreto. Nos hemos encontrado con una especie de incerteza, una especie de inseguridad, porque hay jueces tramitadores que efectivamente, en virtud del artículo 82, en cuanto al principio de verdad real, pues efectivamente admiten que dentro de la audiencia se puede hacer un ofrecimiento de pruebas distintas a las que en su momento se dieron dentro de los escritos de demanda, contestación, réplica, etcétera. Hay jueces que por el contrario dicen no, me atengo exclusivamente a lo que señala la redacción actual, de que sean hechos nuevos. Otros que efectivamente han admitido prueba distinta a la documental, es decir, que se admiten prueba distinta a la ofrecida, en tanto sean testimonios o sean peritajes, pero no prueba documental. Jueces que, todo lo contrario, efectivamente admiten prueba documental, pero no prueba de otro tipo. Entonces, se llega efectivamente a tener que trazar ahí alguna especie de matriz para saber, bueno, el juez tal permite esto, el juez tal permite esto otro, el juez tal permite esto, o más bien no permite esto otro, de manera que se va generando una especie de incerteza y no se sabe realmente cuál va a ser el tratamiento. Nosotros consideramos que, en virtud de este principio de verdad real, tratar de ajustarse
a lo que esta misma dispone, pues debería por lo menos darse el ofrecimiento de prueba distinta a la que ya fue planteada en ocasiones anteriores y que sea el juez, una vez que se dé el razonamiento que estamos señalando ahí, en cuanto sean indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad real de los hechos, el que pueda determinar o tenga una amplitud para decir, bueno, ok, voy a admitir esto, voy a rechazar lo otro, pero no limitando la posibilidad de ofrecer nuevas probanzas. En cuanto al artículo 92, es básicamente una consideración, indistintamente de llevarse a cabo o no la audiencia, en razón de que evidentemente el texto tal cual está actualmente planteado, pues corresponde a consideraciones a resolverse dentro de la audiencia. Si estamos estableciendo que la audiencia no sea de carácter preceptivo o obligatorio, pues que efectivamente esos temas sean resueltos indistintamente de que esta audiencia haya tenido o no lugar. En el caso del artículo 93, con la incorporación en lo destacado en rojo, juez tramitador podrá ordenar de oficio o en virtud de petición de parte la recepción de cualquier prueba no ofrecida previamente en el sentido en el que ya he venido exponiendo, y en ese sentido, dentro del artículo 93, en su párrafo tercero, pues hacer las incorporaciones que allí hemos señalado. Si resulta indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad real de los hechos controvertidos, la jueza o juez tramitador podrá ordenar de oficio o en virtud de petición de parte la recepción de cualquier prueba no ofrecida previamente. En el primero de los supuestos, las costas de la recepción de la prueba serán fijadas prudencialmente por la jueza o el juez tramitador, y en el segundo caso las costas correrán por cuenta de la parte promovente, aun y cuando oficiosamente la admita el juez, pero devienen de una solicitud expresa de la parte. En este artículo 95 hemos considerado prudente, más allá de someter un texto, pero es prudente que se haga una valoración y una definición sobre los alcances de las palabras ampliación y adaptación, ajuste y aclaración de pretensiones. Estimamos inviable la innovación, pues da cabida a variar el objeto del proceso. ¿Por qué en este sentido? Bueno, nos ha pasado dentro de audiencias preliminares que, con vista en el artículo 95, aquellas pretensiones que originalmente se habían esbozado dentro del escrito de la demanda y a los cuales evidentemente responden a una teoría del caso que de alguna manera también debe ajustarse a la contestación de la demanda a efectos de desvirtuarla, pues llegamos a la audiencia preliminar y, haciendo uso justamente de esa ampliación o adaptación, pues como hay jueces tramitadores que efectivamente han establecido una especie de línea de decir, bueno, ok, se vale o el código permite adaptación y también ampliación, pero lo debe ser conservando el objeto del proceso, es decir, aquella causa petendi a la que se hace alusión, porque han habido procesos, y yo los he vivido en carne propia, en donde aquello que originalmente había nacido como X en la audiencia preliminar se transformó en Y. Y a pesar de hacer las consideraciones de que estimamos que se deja en indefensión, que varía completamente el objeto del proceso, que la teoría del caso originalmente planteada dentro de lo que fue los hechos, el fundamento jurídico y a su vez la contestación de la demanda, pues varía, genera un cortocircuito, de manera que consideramos que sí es importante, no sé si en los términos de quien me precedió en el uso de la palabra, eliminar el tema, o por lo menos sí establecer un trazo definido, un alcance, un marco concreto sobre el cual efectivamente entendamos qué es lo que debe ser esa ampliación y esa adaptación. Igual, en lo que corresponde al artículo 95, si la jueza o juez tramitador o tribunal de oficio o gestión de parte estima que las pretensiones o los fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, dará a los interesados la palabra para formular los respectivos alegatos y conclusiones. Esto en un sentido similar al que ya me he referido con respecto a las pretensiones. Eso sería la exposición. Básicamente, insisto, hemos tratado de ir acumulando algunos de los comentarios que mis colegas y yo hemos tenido en la práctica, en el ejercicio, y hacemos estos planteamientos, si bien desde la trinchera en la cual nos encontramos actualmente, pero tratando de generar un valor agregado en la discusión del código que al fin y al cabo, indistintamente de la trinchera que representamos, pues a todos nos toca aplicar. Muchas gracias.